Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por acá Jorge Rojas. Bueno, este video que voy a hacer a continuación es bastante largo, ya es como de 20 minutos, pero es para explicar en detalle el tema del precio del dólar. Ya que he visto muchos comentarios respecto de esto y me parece importante hacer un análisis histórico del tiempo reciente, digamos, de los últimos meses, años, y poder de esa manera entender cómo poder proyectar esto hacia el futuro. Ya, así que les dejo ahora con el video. Estoy haciendo este video porque he visto hartos mitos respecto del tema del precio del dólar. ¿Sí? He visto mucha gente opinando respecto al precio del dólar y por supuesto que son opiniones que tienen un cierto grado de sesgo político, ¿ya? Lo cual es natural, ¿ya? Pero es importante, digamos, analizar las cosas a la luz de los datos. Este video no va a ser de 2 minutos, ¿sí? Va a ser un video un poco más largo, por lo tanto tiene que tener más paciencia si es que realmente quiere entender cómo se pueden analizar estas cosas. Ya estamos, primero les voy a mostrar acá, este es el precio de hoy, estamos en tiempo real, es las 10:27 de la mañana. El dólar se ha contraído desde 8.70 a 8.67, es decir, ha tenido una caída de algo así como 3,85 pesos. Después de tener una... Vamos a fijar algunas líneas también. La primera línea que vamos a fijar es la elección, el día posterior a la elección. ¿Ya? El 20 de diciembre de 2021 es el día posterior al 19. El mercado, como bien saben, no funciona los fines de semana, así que no tenemos una observación del tipo de cambio durante el sábado y el domingo, pero sí vemos el día 20 de diciembre, que es el día posterior a la elección. Vamos a mirar también otra elección que fue muy relevante, que es la del 17 de mayo. Así que vamos a fijar también una línea, digamos, la elección de constituyentes, que fue el 15 y el 16 de mayo. Ya, entonces, evidentemente, de nuevo el mercado está cerrado los fines de semana, así que el efecto se observa el día 17 de mayo. Y vamos a ver cómo estaba el tipo de cambio, ya el precio del dólar antes de esa fecha. Ya nosotros ya sabemos que venimos de la pandemia, ¿sí? Tuvimos nuestro estallido social, también podemos marcar esa fecha, el 19 de octubre del 2019, el 18 de octubre del 2019, ¿sí? Ahí está el 17 que es viernes, o sea, viernes y después se salta al 21. De nuevo, el 18 de octubre del 2019 era un día viernes, ¿sí? Entonces, y el mercado cambiario en ese entonces cerraba a las 2 de la tarde, ahora está cerrando más tarde, a las 4. Ya, pero de todas maneras, el efecto se observa entonces después de ese fin de semana, 18, 19, 20, el lunes 21, nosotros observamos. ¿Ya? Y por lo tanto ya tenemos ahí identificadas 3 fechas que son relevantes para poder efectuar nuestro análisis. Observamos que por supuesto se genera un gran alza, producto del aumento en la incertidumbre, luego las cosas tienden a calmarse después del acuerdo del 14 de noviembre. ¿Sí? Acá se llega a este acuerdo y eso hace que el 15, perdón, se genere una disminución en el precio, en el tipo de cambio. Otra cosa importante, las velas verdes que están vacías significa que el precio subió durante esa jornada. Las velas rojas significa que el precio cayó. Y ahí cuando hay velas verdes rellenas tiene otro significado, pero en términos sencillos, barra, que se conocen como velas porque tienen unas mechas, ¿sí? Barra o vela verde, precio en alza, vela roja, precio cae. ¿Sí? Entonces se genera la caída, después se revisan esas expectativas, interviene el central y cae, después luego las cosas se tienden a estabilizar, digamos, por ahí por marzo del 2020. ¿Sí? Aquí estamos, digamos, observando una cierta estabilidad. Llega la pandemia, ¿sí? Golpea la pandemia, empiezan a caer los precios y finalmente se observa una tendencia que es a la baja, ¿sí? Que es esta tendencia que está acá. ¿Ya? Esa tendencia que se observa ahí hace que el mercado se ponga lateral. ¿Qué significa esto? Que si nosotros miramos, vamos a tener que hacer lo siguiente. Cuando el mercado se pone lateral es porque los precios empiezan a fluctuar en torno a una resistencia y un soporte. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar acá estas dos líneas. La línea roja vamos a decir que es un soporte, ¿sí?
y la línea verde es una resistencia. Entonces lo que vemos ahí es como una estructura de doble o triple techo, ¿sí? El precio, lo vamos a dibujar, el precio sube, golpea la resistencia, después cae, se acerca al soporte, sube y se mantiene, digamos, en esa fluctuación. Cuando el mercado está lateral, esto significa que el mercado está deliberando, ¿sí? Está evaluando qué es lo que puede suceder, ¿sí? Dentro de este mercado específico, que es un mercado de divisas. Luego tenemos la elección del 17 de mayo, y que aquí me escandalicé un poco porque hay gente que me dice, no, oye, están tratando de meter miedo. Y es como nadie está tratando de meter miedo, simplemente estamos analizando, ¿sí? O sea, nadie sería más feliz que yo que el precio del dólar cayera y ojalá llegara a sus valores de 6.90 o incluso más bajos, considerando, digamos, lo elevado que está el precio del cobre. O sea, si nosotros miramos, fíjese acá, a ver, desplegué esta barrera, el precio del cobre, que es el HG1 exclamación, está en este momento a 4.38 dólares por libra. Con ese nivel de precio, el dólar debería estar en 6.80, una cosa así, si es que estuviéramos en tiempos regulares, más o menos. Por supuesto, son estimaciones de cuánto es el castigo que estamos recibiendo por el incremento, por las variaciones en el riesgo país, la incertidumbre. Es cierto que hay otros factores como la pandemia, ¿ya? Ahora, la pandemia está en retirada, ¿sí? La pandemia está en retirada, entonces no le puede seguir atribuyendo un factor tan importante a la pandemia. Hay otros factores que tienen que ver con el nivel de endeudamiento que tienen distintas empresas. Bueno, la cosa es que llega el 17 de mayo, se genera un alza sustancial en el tipo de cambio, que abre en 6.99 y después de llegar a un máximo de 7.24 se contrae y termina llegando en 7.14, lo que da el incremento de un 2,19% en un día. Y por supuesto que esto fluctúa, ¿sí? No van a ser puras velas verdes, siempre el mercado está haciendo correcciones. Pero lo que sí uno puede observar son tendencias, ¿sí? O sea, fíjese, este pic está en ese nivel, luego se genera otro pic que está más alto, luego se contrae y vuelve a subir y llega a otro pic. Como los pics van incrementándose, podemos ver que se observa, digamos, una cierta tendencia al alza. Tendencia que se cumple, o sea, fíjese, lo vamos a dibujar. O sea, la tendencia es clara, ¿sí? O sea, hay una tendencia que está al alza y que es bastante evidente. Entonces, cuando hay gente que me dice el precio del dólar subió después de la convencional y después bajó, claro, bajó un día, después subió, después bajó, que son las fluctuaciones típicas que se observan en el mercado, pero la tendencia es que se llegó al alza. Entonces, cuando se rompe una resistencia, vamos a alargar acá esta resistencia, estábamos acá. Entonces, cuando se rompe la resistencia, como es lo que sucede en este punto, vamos a borrar aquí esto y vamos a encerrarlo nuevamente. Ahí esa resistencia se está rompiendo. Si es una rotura de la resistencia y genera un cambio de tendencia, porque el mercado podría seguir siendo lateral, eso solamente lo dice el tiempo. O sea, nosotros tenemos que ver, se pasó sobre la resistencia y había dos posibilidades. Una, que bajara, ¿cierto? Y la otra, que siguiera en alza. Si sigue en alza, lo más probable es que ya esa resistencia se transforme en soporte, es decir, que pase a ser el piso, ¿ya? Y lo que se observa es que efectivamente siguió subiendo, ¿ya? Entonces yo he visto demasiado análisis de personas con buenas intenciones y algo de conocimiento, pero es importante hacer un análisis más acabado. Aquí estamos haciendo solamente chartismo, ni siquiera hemos puesto los indicadores técnicos todavía, ¿ya? Entonces vamos a borrar estas líneas para no sobrecargar tanto la figura, porque después vamos a agregar otras líneas. Yo entiendo que lo ideal es como aprender en 3 minutos algo, pero en general el conocimiento toma más tiempo que ese, ¿ya? Entonces se observa claramente la tendencia, se rompe la resistencia, luego la resistencia se transforma en soporte, se genera una nueva resistencia que la podemos dibujar, podríamos pensar que luego se pasó a una resistencia en este nivel,
¿ya? La vamos a poner, me gusta dibujar las resistencias verdes, que en general queremos que los precios pasen por encima, ¿cierto? Cuando estamos en una posición larga. Y de nuevo tenemos una situación, vamos a dibujar acá una línea de soporte. Entonces todas estas cosas siempre van evolucionando en el tiempo, por supuesto, y acá efectivamente una vez más podemos observar que hay un intento de pasar por sobre la resistencia. Y efectivamente es lo que ocurre, se genera el alza, después cae, pero finalmente termina subiendo y estamos llegando, digamos, a los días actuales. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que algunos van a decir, oye, pero mira, el dólar bajó el día de hoy. Sí, y mañana puede volver a subir. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe, primero, nunca comprar el máximo histórico. ¿Cuál es el máximo histórico que tenemos dentro del último periodo? Estamos bordeando el máximo histórico. Vamos a dibujar una línea horizontal. ¿Ya? La vamos a colocar. El máximo histórico nosotros podríamos considerar el máximo del día o podríamos considerar un máximo de cierre del día. Vamos a considerar el máximo de cierre para poder sacar, digamos, el ruido de un solo día. Estamos en el 8.67, ¿sí? O sea, estamos bordeando máximos históricos. ¿Qué es lo que uno no debe hacer? Uno no debe comprar en máximos históricos. ¿Por qué? Porque uno no sabe si se va a contraer el precio, ya es decir, va a haber una baja, en este caso en el precio del dólar, o si estamos, digamos, en una jornada clave. Si nosotros estamos usando la teoría de Dow, podemos ver, digamos, el largo plazo y por lo tanto estaríamos en un máximo histórico de largo plazo y lo que más sentido tiene, ¿sí? Lo más sensato es esperar y ver. ¿Ya? Es probable que el precio del dólar disminuya y hay que ver dónde estaría el nuevo soporte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que esa línea que solía ser resistencia, ¿sí? Porque estábamos tratando efectivamente de atacar este precio que estaba ahí en los 8.30, ¿sí? Que era resistencia, ahora podría transformarse en soporte. ¿Qué significa eso? Que el precio del dólar podría fluctuar de esta manera, llegar al soporte, rebotar y bueno, y va a haber que observar cuáles sean las determinaciones. Hay varios esto siempre es multifactorial. Entonces tenemos que estar observando el precio del cobre, tenemos que estar observando lo que ocurre en la economía internacional, la deuda pública de Estados Unidos, el estímulo fiscal de otros países, el retiro de estímulo fiscal o no, y que son variables que influyen y que por eso se generan estas fluctuaciones. Y también a su vez tenemos que observar las determinaciones internas del futuro gobierno, que eso genera incentivos en los inversionistas, ya sea para venir para acá y traer dinero o irse de aquí y sacar su dinero y evidentemente eso genera una mayor demanda por dólares. Ahora, ¿qué es lo que podemos saber? Que en el mediano plazo el dólar debería, a menos de que haya una intervención del Banco Central, ¿sí? Que podría intervenir, no tiene, hay que ver la hoja de balance general del central para tener una claridad de cuál es la capacidad de intervención que tiene, pero sigue teniendo una capacidad de intervención, por supuesto, pero hay muchos factores. No obstante ello, nosotros solamente haciendo este análisis chartista podríamos pensar que el precio debería estar fluctuando entre el valor actual de 8.67, ya 8.70 digamos, y 8.30. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera diversificar mis ahorros, esperaría que el precio del dólar siga. Necesito observar. Ya esta semana y la próxima son claves para poder tener una mejor determinación de la tendencia. Entonces nosotros necesitamos esperar, digamos, esta semana y la próxima, es decir, hasta el 7 de enero. Entonces vamos a marcar, digamos, vamos a marcar esa fecha también, ya hasta el 7 de enero prox. Entonces yo necesito esperar a que se vean estas velas para saber si efectivamente se va a seguir subiendo, porque fíjense el tamaño de la vela del día 20. El incremento fue importante. Abrió, ¿sí? Abrió en 8.41, llegó a un pic, ¿sí? de 8, a un pic de 8.75 y después terminó cerrando acá en 8.70.
lo que significa un incremento en un día de 3.42%, que es más de lo que ocurrió, digamos, posteriormente a la Convención Constitucional. Entonces, hay que evaluar todo eso. ¿Ya? Uno puede decir no, que aquí, que allá, uno puede decir lo que quiera, ¿ya? Y en general uno puede tener una capacidad narrativa bastante convincente y puede persuadir de lo que sea, ¿ya? Y por eso es que es importante mirar los datos. ¿Ya? Los datos no tienen emociones y por eso es que nadie los toma mucho en cuenta, pero nosotros que sí miramos los datos tenemos que tener esa consideración. Por lo tanto, si nosotros queremos ver qué podemos hacer con nuestros recursos, mi recomendación es diversificar siempre. Y puede diversificar una porción de su ahorro en dólares, otra porción de su ahorro en UEFs. El Banco Estado tiene una cuenta premium que te entrega un reajuste que va de acuerdo a la inflación, así que el equivalente a estar ahorrando en UEF. Y el dólar, mi recomendación sería esperarse, ¿sí? Esperar a ver qué pasa de aquí al 7 de enero y aprovechar, digamos, si baja, aprovechar esa caída para poder comprar y refugiarse en el billete verde. Si sigue subiendo, entonces vamos a tener que analizar dónde se va a situar el nuevo soporte, la nueva resistencia, y en base a eso tomar decisiones. Pero lo que es importante es que muchas veces hay que esperar y ver, ¿ya? No acelerarse y caer en el pánico generalizado de los mercados, que cuando están alcistas, digamos, se cree que van a seguir alcistas, y cuando están bajistas se cree que van a seguir bajistas, pero no están, no están así, si uno es racional. Y esto es solamente mirando, digamos, las tendencias de las figuras. Vamos a sacar un poco estas líneas que dibujé y vamos a colocar otras bandas que son para poder entender, digamos, cuál podría ser la tendencia. ¿Por qué yo creo que puede seguir bajando? Porque esta sombra que se observa acá es lo que se conoce como banda de Bollinger, ¿sí? Las bandas de Bollinger nos permiten entender el 95% de la fluctuación. Como estamos muy cerca, piense usted en la banda de Bollinger, que lo puede estudiar por supuesto después más, como una suerte de paredes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el precio está llegando a la pared y por lo tanto debería rebotar, ¿ya? Debería rebotar y debería revertirse hacia el promedio, ¿ya? Que es un fenómeno que se conoce como reversión a la media, ¿ya? Es decir, ¿y dónde está la media? Es esta línea roja que usted observa aquí, ¿sí? Entonces deberíamos observar que estos precios deberían al menos revertirse por acá, ¿ya? Y podrían perfectamente pasar por acá y llegar justo a lo que nosotros estamos fijando como soporte y después rebotar. Entonces hay que ver, ¿sí? No hay que desesperarse. También podemos agregar, digamos, otros indicadores, como son los tradicionales MACD, ¿sí? Podemos agregar el RSI, podemos agregar varios de estos. Entonces acá tenemos el MACD, que el MACD nos dice que esta cuestión debería seguir subiendo, ¿sí? Pero el RSI dice que el dólar está siendo sobrecomprado, por lo tanto deberíamos empezar a observar una disminución. Como acá las barras del MACD se equiparan y el RSI está diciendo que debería caer, ¿sí? Porque está siendo muy sobrecomprado, entonces yo tendría la esperanza de que se generaran contracciones en el precio, pero no van a pasar más allá de los 8.30. Eso es lo que nosotros podríamos estimar. Entonces hay que ver, ¿sí? Qué es lo que vamos a observar. Entonces hay que seguir los mercados, ¿ya? Y acá tenemos el momentum, ¿sí? Que cuando está sobre la línea del cero, ¿ya? Que está acá, ¿sí? Ahí está el cero. Está sobre la línea del cero significa que el mercado está bullish, es decir, está con una tendencia alcista, ¿ya? Y eso es lo que se observa. Sin embargo, en el último día, que es el día de hoy, se está observando una contracción. Ahora, hay que tener claro que hay fluctuaciones intraday que pueden ser importantes y lo hemos visto en varias ocasiones. Así que, siendo las 10:45, todavía queda mucho día por ver cómo evoluciona, ¿ya? Entonces a mí me da risa cuando los diarios sacan titulares de se contrajo el precio del dólar, y es como, sí, pero todavía quedan 4 horas más de trading y la contracción fue de 3 pesos. Entonces entiendo que les guste un sector u otro, pero siempre hay que tratar de mantener a las personas informadas y no ayudar a desinformar, ¿ya? Voy a empezar a hacer más videos de este tipo. Probablemente el próximo video voy a explicar, digamos, algunas figuras o configuraciones de las velas japonesas. Voy a explicar qué son las velas japonesas y voy a ir explicando qué es la convergencia y divergencia de la media móvil, que se conoce como MACD o MACD,
el RSI, ¿sí? Que es un indicador relativo de fortaleza de la acción de los precios, el momentum, y hay una serie de otros. También cómo interpretar las medias móviles, las exponenciales, las simples, las ponderadas, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que yo veo estos análisis de 45 segundos y después llega gente a refutarme, y está bien, hay que refutar siempre todo, nunca hay que creer en nada, pero también hay que considerar que con un video de 2 minutos probablemente el nivel de conocimiento no tiene la suficiente profundidad. ¿Ya? Entonces esa es una crítica y autocrítica para todos, que muchas veces vemos videos como este y creemos que ya entendimos todo, y en realidad el conocimiento se cultiva y es un proceso que es gradual y que toma tiempo. ¿Sí? No es popular lo que estoy diciendo, pero es cierto. Entonces, tome lo que le sirva de este video, y mi recomendación, vaya y estudie. Hay dos autores que son buenísimos, y con esto termino. Los voy a dejar por escrito. Uno es el gran Benjamin Graham. ¿Ya? Esta recomendación vale oro, ¿sí? Si usted la sigue, va a aprender mucho de análisis técnico e inversiones. Benjamin Graham, un genio, ¿sí? Es como el padre de Warren Buffett, para los que ubican a Warren Buffett. Y el otro es John Murphy, que tiene un libro de análisis técnico que es una maravilla. El de Benjamin Graham no sé si estará en español, en inglés evidentemente está, y el de John Murphy está en español también, ¿ya? Así que búsquenlos, ¿ya? Y probablemente en otro video haga una recomendación más explícita de estos textos, pero son tremendos autores, ¿ya? O sea, son gente que vale la pena estudiar, y sus libros son de 500 páginas. Hay que darse el tiempo de leerlo antes de empezar a cualquier inversión, lo que sea. Estudiar estos textos, entender bien, hacer análisis, tratar de proyectar qué es lo que puede pasar con la tranquilidad de que no está invirtiendo su plata. Y después viene todo el tema del análisis psicoemocional de cuando usted efectivamente ha metido plata, ¿ya? Y ahí hay que entrar a mantener la calma. Sí, es como ser un piloto de un F-16. Siempre mantener la calma, ¿ya? Nunca tomar decisiones apresuradas. A veces siempre la mejor estrategia es esperar y ver. Así que eso, que estén súper bien. Les deseo mucho éxito y mantener la calma. El mundo no se acaba ni hoy, ni mañana, ni nunca se ha acabado. Siempre sigue dando vuelta. Y lo importante es que el futuro de nuestras vidas individualmente depende de nuestras decisiones. Un abrazo, que estén súper bien. Como dice un amigo mío, que Dios los bendiga.